Una definición potencial que se tomó en el plenario de secretarios generales, frente, lógicamente, a la falta de respuestas ante un pedido totalmente lógico y además legítimo, como es el hecho de adelantar paritarias donde hayan ofrecimientos salariales que tengan que ver, lógicamente, con la pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario en relación a lo que ha sucedido en las últimas semanas o en el último mes en cuanto a lo que ha sido la corrida cambiaria, los niveles de inflación. Sí, bueno, nos sacudió a todos. Que nos sacudió y nos afectó absolutamente a todos, pero digamos, hay dos opciones. Siempre existe, digamos, esta doble posibilidad. O te quedás callado esperando que las cosas cambien, o tratás de cambiarlas vos a partir, digamos, de una acción mucho más directa, que tenga que ver con el hecho de manifestarse. No estamos a favor de esta idea que manejan las grandes centrales sindicales de decir, bueno, no hay que salir a la calle, esperemos que llegue el 27 de octubre para ver quién será el presidente o quién no. Y con esa retórica, digamos, de la pasividad, vienen desde hace muchísimos años en general cogobernando, digamos, y siendo muy funcionales a los gobiernos de turno y totalmente antifuncionales, digo, a los derechos del trabajador docente. Por eso terminan siendo burocracias absolutamente alejadas de la realidad de lo cotidiano. No podemos estar esperando el 27 de octubre porque la necesidad es hoy y porque además en el caso del sector docente no solamente necesita recomposición, porque digo, no es empezar de cero, hemos tenido una paritaria durante este año donde se ha tomado a cuenta, pero también en esa última paritaria del 9 de mayo, con una intención en el mes de agosto, que después se convirtió en el mes de septiembre, de poder actualizar valores, sumado a los aspectos laborales de los cuales ni siquiera tenemos la posibilidad de trabajar en una subcomisión. Entonces, bueno, estos son los aspectos que nosotros de alguna manera destacamos a la hora de tomar algún tipo de definición. Pero siempre, en realidad, digamos, en este caso, la potestad la tiene el gobierno provincial de adelantar este llamado del día lunes 23 y hacer lo que corresponde. Sí, la responsabilidad implica tratar de que los trabajadores, lógicamente, puedan cumplimentar de alguna manera muchos de sus derechos. Y en lo salarial y en lo laboral, cada vez el retroceso es mayor. Pedro, para pasar en limpio, si no se adelanta la paritaria, inmediatamente se va a decretar una medida de fuerza. Esta es la decisión que tomó la Asamblea. Exactamente, ya se definió para el día miércoles y jueves, pero no desde un lugar de extorsión, sino de que no queremos que se dilaten más los tiempos, porque existen además las condiciones, creemos nosotros, para tener otro tipo, digamos, de acción, ¿no? Digamos, de llevar adelante otro tipo de planteo. La idea del subsidio, la idea en realidad, digamos, de la dádiva y el clientelismo nos parece que no es la solución, sino realmente tener definiciones proactivas en función al trabajador y dejar de perseguir, ¿no? Porque uno de los elementos que nos ha llevado también a las medidas de fuerza es la actitud absolutamente represiva y persecutoria que tiene el Consejo Provincial de Educación frente a nuestros sindicatos, en las juntas de clasificación, con sumarios que tienen un sesgo absolutamente reaccionario y se alejan cada vez más, digamos, de ese espíritu que creen tener ellos, digamos, de progresismo. ¿Puede dar un ejemplo concreto? Sí, tenemos más de 200 compañeros docentes sumariados y apartados de su cargo. La intervención de la Junta de Clasificación de nivel inicial lleva 7 meses, una intervención nefasta y propia, digamos, de otras épocas, donde vocales electos por toda la provincia terminan siendo, digamos, confinados a lugares que tienen que ver no con su profesión, sino con algún tipo de trabajo totalmente, digamos, secundario o superficial, ¿no? Entonces, ¿por qué la justicia no dio respuesta sobre esto? ¿Consideran? Porque la justicia de alguna manera lo que opinó es que tiene que ver con una problemática más vinculada a lo educativo. Nosotros recursamos esa situación, hemos hecho presentaciones en la OIT este año, hemos hecho presentaciones en la Secretaría de Trabajo, pero bueno, la Secretaría de Trabajo ni siquiera te responde una nota cuando pedís paritaria, mucho menos esto.
Y además seguramente vamos a hacer algún tipo de presentación en el INADI porque creemos que hay una cuestión casi discriminatoria en cuanto, digamos, a lo represivo, porque nosotros además tenemos compañeros procesados en esta provincia docentes por luchar, no por corrupción, sino por luchar. Y fundamentalmente esto, ¿no? Digamos, el tema de la cantidad de sumarios de una manera totalmente abusiva con un solo objetivo. El objetivo disciplinador, el objetivo, digamos, represor y de generar temor en el docente fundamentalmente o en el cargo directivo para que, bueno, lógicamente el resto no visibilice situaciones realmente que tienen que ver con un malestar generalizado. Por eso nos parece muy importante, digamos, que hemos tenido 2 medidas de fuerza con un acatamiento enorme en toda la provincia y que le han dicho también al Consejo Provincial de Educación que sus mecanismos de represión, como es la resolución 066, porque son esos mecanismos por ahí que no son tan visibles, pero que realmente, digamos, son muy nefastos, la resolución 066 del presentismo, que fue diseñada exclusivamente para que no haya más medidas de fuerza en la provincia, y el sector docente, digamos, con sus convicciones, con su legitimidad y con su lucha, le ha demostrado que termina siendo solamente un papel. ¿Se descontaron esos días de medidas de fuerza? Bueno, todavía no se va a ver reflejado. Todavía no, pero seguramente. Nosotros cuando hacemos medidas de fuerza sabemos que otro mecanismo, digamos, que tiene el Consejo Provincial de Educación no es considerar a una medida de fuerza o a un paro algo que está de alguna manera legitimado por la misma Constitución y es un derecho constitucional, sino, lógicamente, lo que intenta siempre es tratar de desgastar cualquier tipo, digamos, de planteo colectivo a partir de descuentos, ¿no? No solamente que el salario se congela, sino que además tenés un circuito administrativo que es un desastre y hace que muchos docentes no cobren en tiempo y forma, y además los descuentos de paro. Pero frente a todo eso, digamos, lo que nosotros realmente rescatamos es ese espíritu de lucha combativo que tiene el sector a la hora de decir no nos vamos a quedar quietos cuando la realidad, lógicamente, intenta pasarnos por encima. Cuando empezamos esta nota, empezamos a charlar, mencionó las centrales obreras Sí. A nivel nacional. ¿Está de acuerdo? ¿Cómo miran lo que es esta declaración de emergencia alimentaria que se va a votar en el Senado en las próximas horas? Nosotros en general estamos en desacuerdo con casi la mayoría de las medidas que se toman, porque en general son medidas, no hablo específicamente de esto, digo, pero si hablo de los últimos años y hasta la semana pasada, digamos, que hubo un paro nacional por parte de la CETERA, terminan siendo paros o medidas casi simbólicas. No hay detrás planes de lucha, bien entendido en el sentido, ¿no?, de decir, bueno, vamos a tratar lógicamente de cambiar la situación realmente tan grave que se está viviendo. Porque nosotros, y lo decía el otro día cuando me preguntaban, bueno, pero digo, nos decían, bueno, pero ¿no es un momento también de crisis económica nacional como para parar un poco la pelota? Por supuesto que es una situación de crisis nacional y nosotros hemos sido responsables de denunciar las políticas, digamos, del gobierno del macrismo, mucho más a veces que el propio Consejo de Educación o que este gobierno, que venía Frigerio y se sacaba foto. Nosotros lo hemos denunciado porque realmente son políticas de ajuste, son políticas, digamos, que han socavado al empleo público, al empleo privado, el comercio, con un endeudamiento feroz que va a llevar generaciones de alguna manera poder recuperarse de ese sometimiento, digamos, tan terrible, pero más allá de todo eso, no se puede hacer ningún tipo, o llevar adelante ningún tipo de política de ajuste si no hay complicidades de las grandes centrales. Y esa complicidad implica el silencio, o lo que dice ahora, lo que dijo Yasky hace un par de días, decir, no, ahora no podamos hacer un paro porque es un gobierno débil. Y antes tampoco, y seguramente si viene Fernández menos, porque es de la misma lista. Entonces digo, desde ese lugar siempre lo que se termina haciendo son cuestiones para zafar, ¿no?, de coyuntura, lo mismo que pedir un bono, como decir, bueno, con el bono solucionamos todo o calmamos la ansiedad. ¿Qué ansiedad? Digamos, acá hay necesidad y no se debe calmar, se debe solucionar de fondo la situación. El bono termina siendo algo momentáneo de un solo mes, que es en negro y que no te alcanza ni para pagar el gas. Entonces basta de ese tipo de planteos, basta de subsidios, basta de utilizar a los gremios en realidad, digamos, como apéndices de los gobiernos provinciales y demos, como corresponde, digamos, aumento para todos los trabajadores de la provincia. Pedro, Chubut preocupa.
Chubut estamos viajando esta semana, una delegación de ADOSAC a nivel provincial. Los compañeros que podamos viajar, sabemos que es un poco complejo todo el tema de lo metodológico, la organización, pero yo hoy estuve ya hablando con algunos compañeros de Chubut. Nos van a estar de paro, ¿no? Sí, casi 3 meses, 3 meses sin clases, situaciones muy similares y parecidas a las que hemos vivido nosotros, o algunas seguimos viviendo, ¿no? Porque no es solamente la cuestión del salario, del pago en cuotas, de no cobrar aumentos, sino también la situación de la obra social, bueno, digamos, situaciones que realmente y a veces terminan generando también confrontación entre los mismos sectores trabajadores, y bueno, digamos, un endeudamiento de la provincia que realmente hace muy difícil encontrar algún tipo de solución cuando además uno, trata de caracterizar, digamos, todo el proceso a partir también de diferencias entre el gobierno provincial y el nacional. Bueno, digo, situaciones similares. Acá no hubo endeudamiento. Muy parecido, solamente que en Santa Cruz no hubo endeudamiento, por suerte. No sé si gracias, digamos, a las proyecciones de los ministros de economía de esta provincia o del propio gobierno, sino fundamentalmente de una reacción muy importante de los sectores trabajadores que no permitieron que se endeude la provincia, digamos. Fue motivo de movilización. Exactamente. Sí, porque el mismo gobierno de la provincia, yo no comparo, digamos, el gobierno de Arcioni con el de Alicia Kirchner, solamente lo que digo es que acá se intentó también que la salida fuera el endeudamiento, el empréstito, y lo que no lo permitió fue la movilización de la gente en la legislatura. Como en Santa Cruz tampoco, digamos, se permitió que hoy esté armonizada la caja de previsión social, es porque la gente salió. Entonces, siempre es momento para estar en la calle, ¿no? Como dice Alberto Fernández, hay que estar en la casa, de la casa al trabajo, y hoy no es momento para estar en la calle. Hay que estar en la calle porque hay reclamos legítimos y hay que hacerlos visibles. Para transformar las cosas, primero tenés que tomar conciencia de que están mal, ¿no? Si no, y sobre esta demonización que hay sobre el piquetero en general desde algunas corporaciones. Bueno, yo creo que es grave, ¿no? Digamos, ciertos planteos que marcan posicionamientos muy de derecha y muy reaccionarios en general, no solamente con respecto al piquetero, sino también al habitante de otro país que viene a sacarte trabajo, de otra provincia. Siempre en los momentos de crisis, creo, aparecen esos aspectos, digamos, a veces muy reaccionarios y muy de derecha, que tratan de explicar en realidad, digamos, una situación que tiene responsables muy directos a través de chivos expiatorios, ¿no? Y en ese sentido, o es el piquetero, o es el hermano latinoamericano que está en el país. Que es dueño y señor de todos los males que ocurren. Exactamente. Entonces, después habrá que analizar y ver las políticas de gobierno, cuándo es momento, lógicamente, de apostar a planes sociales y cuando no, cómo regularlos. Esa es otra cuestión, pero demonizar en la figura del pobre o del trabajador me parece que es lo peor que se puede hacer. La última, Pedro, se vienen días de negociación, días de continuidad de lucha que está llevando adelante el sector. ¿Cuál es el mensaje al docente que está del otro lado y que está analizando también todo este mismo panorama? Bueno, un doble mensaje, ¿no? El primero de cierto agradecimiento en cuanto al hecho de llevar adelante, digamos, acciones que hoy no es sencillo, digamos, de realizar por todos estos mecanismos realmente muy nocivos que aplica el Consejo Provincial de Educación frente al que lo cuestiona, ¿no? Entonces, digamos, esa convicción, ese pararse y levantar la voz, nos parece algo que, no nos sorprende, pero siempre es bueno de alguna manera tenerlo presente.
Y después el seguir participando activamente, ¿no? Digamos, de nuestros espacios. Por supuesto que necesitas también de sindicatos que te den esos espacios, ¿no? Digamos, porque hay mucha gente con bronca, pero a veces si no podés canalizar esa bronca, es como También que, hay mucho que te... descreimiento en el sector Sí, sindical. o puede ser que te quedes, digamos, en el mensajito de texto, llamando a la radio o opinando, digamos, desde una manera que no tenga que ver, digamos, con lo concreto. El descreimiento es propio también de el sindicalismo, este burócrata que yo te decía, que está siempre, digamos, en connivencia con el poder de turno, y después de una clase política absolutamente responsable de la situación que hoy vivimos en el país, en cada una de las provincias, ¿no? Digamos, esas frustraciones permanentes, esas situaciones, digamos, de hastío, de cansancio, de decir, che, pensé que este era el fondo y resulta que hay algo más abajo, y bueno, a veces es como que termina debilitando la idea de decir, che, ¿vale la pena hacer algo si todo está mal y parece que las cosas van peor? Y creo que el mensaje tiene que ser el contrario, es decir, sí, hay cosas por hacer y todo el tiempo hay que estar haciendo, por eso no podés estar pensando siempre desde un lugar electoralista, ¿no? Es decir, a ver cuándo viene la próxima elección o qué pasó en tal otra. Nosotros decíamos, Adosac no tiene una plataforma electoral, puede pasar el 11 de agosto, puede pasar el 27 de octubre y vamos a tratar de seguir siempre, de alguna manera, denunciando las cosas que nos pasan día a día, ¿no? Digamos, sin esas proyecciones o sin estar pensando que la democracia se define solamente en la representatividad. La democracia se define en un rol activo por parte del ciudadano y eso es día a día.